Y muchas veces nosotros pensamos que los incrédulos son aquellos que están en el mundo solamente. Pero la realidad es que el espíritu de incredulidad tiene mucha incidencia muchas veces dentro del pueblo de Dios. Claro que sí. Me llama mucho la atención que él llama la falta de fe y la incredulidad enfermedad. Él dijo, enfermedad mía es esta. Terrible. Wow, la falta de fe la calificó como una enfermedad. Santo Una Dios. enfermedad espiritual. Entonces muchas veces nosotros experimentamos retrasos espirituales y estamos como en un círculo vicioso. Es por la falta pero de es por fe. la falta de fe. Porque cuando analizamos, por ejemplo, el desarrollo espiritual que tiene que tener un creyente, nos damos cuenta que precisamente es atacado o es detenido por el grado de fe o por la falta de fe en el momento que tenga el creyente. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando Dios le dice a un creyente que tiene que hacer algo y no lo hace, porque quizás tenga temor, quizás tenga confusión, quizás no esté seguro de lograrlo, eso le imposibilita lograr los propósitos de Dios en su vida. Entonces, Dios le bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a su plataforma Medios Jesucristo. Hoy tenemos un tema, mire, esto se va a aprender aquí de una forma extraordinaria. Hoy nos acompaña, amado esposo, el evangelista Bienvenido Kerry. Un invitado especial tenemos, señores, nuestro querido hermano Wander de Enfocados en Dios TV. Vaya también allá, suscríbase al canal de Enfocado y también suscríbase aquí a Medios Jesucristo, por favor, dele like, comparta este contenido. Amado, hermano Wander, preséntense. amén, amén. Dios bendiga una vez más a todos esos hermanos, amigos que nos sintonizan por su programa Medios Jesucristo. Para nosotros es un privilegio en este día tener a nuestro hermano Wander, ¿verdad? Amén. Gloria amén. a Dios, de Enfocados TV. Amén. Y también nuestro productor, un hombre que tiene una sapiencia de Dios tremenda. La gloria de ¿verdad? Dios. Gloria al Señor. Y sabemos que Dios va a hacer algo en esta entrega. Amén. Amén, así es. Pues de inmediato vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor. Acompáñenme. Vamos a Hebreos. Amén. Amén. Capítulo 11, versículo 1. Vamos a hablar acerca de la fe. Vamos a ver diferentes aspectos significativos. Amén. De lo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Amén. Leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Padre amado, gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque ellas son vida. Te pedimos que tú nos estés ayudando, que tú nos estés direccionando, que todo lo que vayamos a hacer sea para la gloria y la honra de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar realmente definiendo qué es la fe. Amado, hermano Wander, procedan. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, definir la fe, tenemos que irnos por la palabra. La palabra dice en Hebreos, ¿verdad?, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al nombre del Señor. Eso es diciendo que la fe es la certeza. Cuando se tiene una esperanza en algo, es la certeza de que esa esperanza va a llegar. Amén, así es, hermano Wander. Digo lo mismo que el evangelista Kelly. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de que algo va a llegar sin antes llegar. Amén, es así. Tener la convicción de que eso va a llegar. Amén. Tener la seguridad de que eso tú lo vas a ver con tus ojos. Por eso dice la convicción de lo que no se ve. Porque cuando tú estás esperando a alguien, tú no los ves. Exactamente. Pero Tú no le estás viendo. esa seguridad. Pero estás seguro de que va a llegar. Amén. Aunque tú no lo estés viendo. Así. Amén, gloria a Dios. Es así, es básicamente un sinónimo de lo que es la confianza, de lo que es la certeza, de lo que es la seguridad. Y me llama mucho a la atención lo que el apóstol Pablo dice, porque él dice que el Espíritu Santo Dios no nos da por medida.
pero sí cada uno de nosotros tenemos realmente una medida de fe que Dios coloca. Y la fe también podemos decir que es un don, que es implantado por nuestro Señor Jesucristo en el corazón del hombre. Ahora bien, la fe se cultiva, la fe se aviva. Así como los sentidos espirituales se afinan, asimismo la fe crece o puede menguar en un momento determinado en un hombre y en una mujer de Dios. Y bíblicamente tenemos ejemplos significativos de dos clases de personas que podemos decir: gente que realmente cree en lo que Dios ha dicho y gente que muchas veces no creemos o no creen en lo que Dios ha dicho. Y es importante esto porque vamos a abrir un espectro, vamos a abrir un abanico con relación a esas personas. Y uno de los ejemplos más icónicos que encontramos es lo que se da en Números capítulo 14, realmente, donde vemos dos grupos, básicamente. Vemos a 12 espías que el Señor selecciona, el Señor llama al pueblo de Israel, le da promesas en el libro de Génesis, tanto en Génesis capítulo 12, cuando hace el llamamiento a Abraham. Luego observamos cómo esta promesa se va escalando hacia esta descendencia con Isaac. Luego esta promesa surge también en Jacob. Viene el cumplimiento de lo que Dios dicta durante ese tiempo. El pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que es esclavizado en la tierra de Egipto. Viene la mano extendida, el brazo fuerte, ¿verdad? Dios hace los milagros, los portentos, envía las 10 plagas. El pueblo es liberado, pero ahora el pueblo se encuentra básicamente en la frontera de adquirir lo que Dios le ha prometido. Y así como el pueblo, vienen momentos a nuestra vida donde nos encontramos básicamente en la frontera de lo que es el llamamiento o en la frontera de alcanzar lo que Dios ha prometido para nuestra vida. Y ahí es que se genera realmente lo que es la prueba de la fe. Amén. Amén, amén. Sí, es así. Pero como vemos en Números capítulo 13, vemos la terquedad de un pueblo. Vemos un pueblo que, a pesar de Dios haberlo sacado de Egipto con mano dura, vemos un pueblo incrédulo ante las cosas del Señor. Como tú dices, Dios ya había dado una promesa. Amén. Y lo que me sorprende de este capítulo era que ya ellos estaban a punto de ver la promesa. Amén. Estaban a un paso de ver la promesa. Es como que tu esposo te prometa algo y ya ese algo esté frente a tus ojos y tú estés dudando de que Dios te lo puede entregar, de que tu esposo te lo puede entregar. Tú aún viéndolo frente a tus ojos. Amén. Jehová le da una palabra al pueblo de Israel, a Moisés, para que hiciera una misión que consistía en enviar a una persona de cada tribu como infiltrado a confirmar y a rectificar lo que ya Dios le había prometido, que era que ellos inspeccionaran la tierra y se dieran cuenta que esa en verdad era la tierra que Dios le había prometido. Amén. Pero era Dios hablando a través de Moisés a los 12 espías. Ya Dios le había dado el mandato a Moisés de que la tierra, esa era la que Dios le había entregado. Entonces, ¿qué sucede? Los 12 espías van a rectificar ya lo que Dios había dicho. Moisés le pasa la información. Ellos solamente van a rectificar. Ojo con esto. Ellos van a confirmar ya lo que salió de la boca del Señor. Con esa mentalidad que ellos van a ese lugar. De las 12 personas, Moisés elige a un líder. Como toda misión, elige una cabeza. La cabeza es Oseas. Y automáticamente Moisés le cambia el nombre. La palabra Oseas significa salvación. Y Moisés la cambia a Josué, que significa Dios salva. Lo cambió conforme a su asignación. ¿Qué sucede? Ellos van infiltrados, verifican que de verdad esa era la tierra que Dios había prometido. Fluye leche y miel. Tienen todas las características que Dios le había dicho. Ellos regresan después de 40 días, una misión exitosa, verificaron que todo estaba bien y que todo era como Jehová había dicho. Ojo con eso. Ellos no iban a confirmar, ellos no fueron a aventurar, ellos fueron a confirmar.
algo que ya Dios había prometido, le había dicho. ¿Qué sucede? Hay una reunión después de que ellos vienen para ellos informar al pueblo y a Moisés el resultado de dicha misión. Caleb y Josué se encargan de llevar la voz. Mucha murmuración en el pueblo, mucha duda. Caleb calla el pueblo completo. Hagan silencio que vamos a hablar y vamos a explicar lo que nosotros vimos allá en aquella tierra. Caleb empieza a hablar y a decir sí, esa es la tierra que el Señor nos había prometido. Nosotros vimos que fluye leche y miel, que fue así mismo como Jehová nos había dicho. ¿Qué sucede? Eran 12 infiltrados. Solamente 2 confirmaron y dijeron que sí, que iban a tomar posesión, porque ellos estaban hablando desde una óptica de la promesa que Dios le había dado. Ellos estaban hablando conforme a la promesa. Amén. Que eso hay que resaltarlo. Ellos estaban hablando conforme a la promesa. Ellos no andaban conforme a la vista. Ellos estaban hablando conforme a lo que Dios le había prometido. Eso es importante ahí. Exactamente. Destacar que el punto principal era confirmar si era la tierra. Exactamente. No que había una situación en la tierra. A ellos los mandaron a confirmar, a rectificar lo que Dios le había dicho. Esa era la misión. Resulta que los otros 10 se opusieron. Porque donde Josué y Caleb vieron victoria, hubo un grupo que vio derrota. Vio que ahí había unos gigantes, que habían personas fuertes, y como si fuera poco dijeron, no, ellos son más que nosotros. Ellos vieron toda la negativa completa y solamente 2 personas vieron el lado positivo. Vieron que las cosas, que esa era la tierra que Dios le había prometido, y 10 personas dijeron lo negativo. ¿Qué sucede? Como es comúnmente, lo malo se propaga más que lo bueno. Terrible. Nadie tomó en cuenta la noticia de que era la tierra que salió de Josué y de Caleb, que fue que esa era la tierra prometida, y incluso ellos dijeron vamos a tomarla. Lo dijeron con autoridad, una posición afirmativa. Vamos a tomar la tierra. Porque ya Dios se la había entregado. Ya Dios la había prometido. Claro. Ellos estaban hablando conforme a la promesa. La oposición. Porque lo que valida cuando algo viene de Dios es la oposición. La oposición valida que lo que tú estás a punto de recibir viene de parte de Dios. Atención. Todo lo que tiene oposición en tu vida es porque eso viene de parte de Dios. La oposición valida es lo que identifica que eso que estás a punto de recibir viene de parte de Dios. Porque Josué y Caleb tuvieron oposición, aún ellos portando la verdad y hablando conforme a la promesa que Dios le había dado. Gracias. Pero la oposición validó que lo que estaba saliendo de su boca venía de parte de Dios. El pueblo se revolteó y comenzó a decir que si ellos iban para ahí lo iban a matar. Se regó la pólvora, como dice. Se regó lo malo más que lo Tremendo. bueno. Los 10 personas que vieron con una mente derrotista la tierra que fluye leche y miel fueron los que se opusieron a que se fuera a tomar la tierra que ya Dios le había prometido. Te digo algo. Tú sabes que Jehová le habló a Moisés. Moisés le habló a los 12. Lo habló conforme a una misión. Y a veces uno pasa en cuenta y pasa por alto las autoridades que Dios pone. Porque ellos no se estaban dando cuenta que invalidar la palabra de Josué y Caleb era invalidar la palabra de Dios. Exactamente. Y hay personas que invalidan la palabra de su pastor sin darse cuenta. No están invalidando la palabra que salió del pastor. Están invalidando la palabra que salió de Dios. Porque hay una autoridad delegada. Sí, porque hay una autoridad delegada. Y tenemos personas en la iglesia que andan como chivos sin ley y no están bajo la autoridad de su pastor. Gloria a Dios. El pastor viene, lo demanda, le dice, mira, Dios me dice que tú tienes que meterte en un ayuno 7 días. Pero ellos, como andan como chivos sin ley, dicen, oye, ahora de que 7 días no se meten. Los pastores del Salmo 23. Pero tú no le estás faltando, no es al pastor.
No es al pastor que tú le estás faltando. Es a Dios. No, que el pastor lo va a matar. Es a Dios. Y era el pastor, era Dios que ellos estaban invalidando. Cuando ellos se levantaron en contra de Josué y de Caleb, se estaban levantando contra el mismo Dios. Y a mí me sorprende algo de esto. ¿Cómo que un pueblo que fue sacado de Egipto con mano dura, y señales, prodigios, con señales, con prodigios, un pueblo que no superaba en número al pueblo de Egipto, un pueblo que no tenía los recursos, las armas suficientes para pelear contra los egipcios, que fue el mismo Dios que intervino para libertarlo a través de señales, de plagas, de muchísimas cosas, de milagros, de cosas sobrenaturales. ¿Cómo ese mismo pueblo se echa para atrás cuando está a punto de recibir una promesa? Mire, cuando está viendo la tierra prometida, la está viendo de cerca. Y en vez de tomar en cuenta que ya ellos están en el cumplimiento de la promesa, tomaron en cuenta las dificultades que están frente a la promesa. Porque todo depende de cómo tú ves las cosas. Amén. Hubieron 10 personas que estaban viendo las dificultades, pero habían 2 personas que estaban viendo la promesa. Amén. Porque todo va a depender realmente del enfoque y de la actitud del corazón que hay en la persona. Dice la palabra en el libro de Hebreos, refiriéndose a ese mismo caso, que lamentablemente el pueblo de Israel la palabra no le aprovechó. ¿Por qué? Porque en sus corazones ellos no la acompañaron de la fe. Y muchas veces nosotros pensamos que los incrédulos son aquellos que están en el mundo solamente. Pero la realidad es que el espíritu de incredulidad tiene mucha incidencia muchas veces dentro del pueblo de Dios. Claro que sí. Usted me dirá, ¿cómo así? Es una realidad. Dios trató conmigo eso hace un tiempo. Me decía, abre bien los ojos y observa. Muchas veces el que está ahí afuera, muchas veces está alejado sin el conocimiento. Pero dentro del pueblo de Dios, que a nosotros mismos nos ataque la incredulidad, es una cosa fuerte. Es fuerte. Realmente. Que no podamos creer en lo que Dios nos promete. Y es algo fuerte porque todos ellos pertenecían al mismo pueblo. Todos ellos vieron las mismas señales. Todos ellos vieron la misma cantidad de gigantes. Todos ellos vieron las mismas evidencias. 10 de ellos vinieron sintiendo pesar en su corazón. Vinieron quizás atormentados, pero 2 de ellos vieron una oportunidad para que Dios estableciera su propósito y estableciera su voluntad. Y esto me da a entender a mí lo que son los paradigmas mentales, que muchas veces nos encierran y no nos permiten alcanzar lo prometido. Que muchas veces ponen un velo delante de nosotros y no nos permite ver lo que Dios quiere establecer y lo que Dios va a hacer a través de uno. Esto coarta realmente lo que es nuestro enfoque. Esto coarta lo que es el desarrollo ministerial, el desarrollo, el destino profético que Dios ha pautado para nuestra vida. Eso es fuerte lo que tú estabas diciendo. Tú sabes que yo estaba en una finca de mi padre y en una loma, y resulta que él tiene regadera porque él sembró grama. Amén. Y las regaderas están conectadas a una misma fuente. Y él, para que la regadera cogiera más presión, él apagaba y habían 3 conectadas en línea, y me impactó algo. Y el Espíritu Santo me ministró algo bien importante. Y fue de acuerdo a la mentalidad, a lo que acaba de decir. ¿Qué sucede? Habían 3 regaderas conectadas a la misma fuente. Pero había una regadera en el medio y las dos que estaban en la izquierda y la derecha estaban bien, estaban fluyendo bien, estaba regando. Pero había una del medio que estaba regando poco. Pero el problema que tenía la del medio era el cabezal, la cabecita. Y el Espíritu Santo me ministró y me dijo, mira, así hay personas en la iglesia que están conectados a la misma fuente, pero por su mentalidad no están fluyendo de la misma manera que la otra persona. Tremendo. Gloria a Dios. Porque las 2 del medio y la del medio y las 2 que estaban al lado estaban conectadas a la misma fuente. Y las otras 2 estaban fluyendo bien, estaban regando perfectamente. Pero la del medio, porque tenía problemas en su cabeza,
estaba regando un chorrito. Eso Y así hay personas que por su mentalidad, aún estando conectados a la misma fuente que es Dios, están fluyendo de una manera pésima en el evangelio, que no se están multiplicando. Están en la iglesia que llegan a sentarse y su impacto en su comunidad y en su familia es mínimo, porque por su mentalidad no han creído lo que Dios ha dicho de ellos. Claro. Y óigame, es algo terrible porque esos paradigmas mentales forman estructuras muchas veces en la mente. Y eso forma cárceles mentales. Amén. Esos paradigmas, óigame, es algo fuerte porque esas estructuras lo que hacen es realmente menguar el nivel de esperanza. Y cuando se mengua lo que es el nivel de esperanza, automáticamente se mengua la fe. Porque ¿qué es la fe? Es convicción, es certeza, es esperanza. Es tu saber que aunque tú no lo estás viendo físicamente, lo que Dios ha dicho ha de materializarse en algún momento. Por eso es tan importante cuidar nuestra mente y nuestro pensamiento. Porque dice la palabra que las armaduras de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para destrucción de qué? De fortaleza. ¿Fortaleza física? No. El contexto te lo dice más adelante. Habla de sistemas de pensamiento establecidos en nuestras mentes. Amén. Esto es bastante delicado realmente, porque cuando analizamos, por ejemplo, el desarrollo espiritual que tiene que tener un creyente, nos damos cuenta que precisamente es atacado o es detenido por el grado de fe o por la falta de fe en el momento que tenga el creyente. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando Dios le dice a un creyente que tiene que hacer algo y no lo hace, porque quizás tenga temor, quizás tenga confusión, quizás no esté seguro de lograrlo, eso le imposibilita lograr los propósitos de Dios en su vida. Entonces, la fe es la sustancia que trae las cosas que no son como si fuesen. La fe es la sustancia que hace lo imposible posible. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión que el que tiene fe como un grano de mostaza le dirá al monte que se quite y se echará del lugar. En pocas palabras, él le estaba diciendo que cuando se tiene fe como un grano de mostaza, que es una semilla pequeña, puede tener la capacidad de hacer que las cosas, los problemas, las dificultades se vayan del camino. Y ahí es que muchas veces se pierde la batalla, vamos a decir, porque a veces quizás Dios le está dando una palabra a una persona de aliento, pero ¿cómo está ese corazón para recibir esa palabra de aliento cuando esa persona realmente no tiene la fe para creer en que Dios le está hablando? A veces Dios le da una revelación, le puede dar una revelación a una persona para que salga de una situación en un momento determinado. Pero si esa persona no cree en esa palabra que Dios le dio a través de esa revelación, ¿cómo esa persona va a poder levantarse y salir y seguir caminando? A veces Dios le da también la palabra a través de las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo una persona puede realmente levantarse de una situación si no cree lo que dicen las Sagradas Escrituras? Entonces todo el evangelio, todo el programa que Dios tiene está basado en creer, en tener la fe para poder cruzar hacia el otro lado. Por eso mucha gente realmente cuando va caminando en el camino, a veces tiene que cruzar como si fuese un río en el camino y no puede cruzar al otro lado. Yo leí hace una semana una historia en un libro que se llama Como un viento recio, que habla de un avivamiento en Indonesia. Y es algo tremendo lo que vivieron esos hermanos allí en Indonesia. Dice que cayó el Espíritu Santo sobre esa iglesia y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, parecido a lo que pasó en Pentecostés. Que esto me impactó cuando estuve leyendo esto porque no lo había escuchado antes. Que fueron todos llenos y empezaron a hablar en otras lenguas y hasta los niños fueron tocados. Y hubo un avivamiento tremendo allá en Indonesia. Y dice que un grupo de ellos iba evangelizando, iba caminando. Y cuando llegaron a un río, había una crecida en el río. Y ellos no podían cruzar por la crecida. Y todo el mundo estaba parado. Hasta que uno de ellos sintió un toque del Espíritu Santo y dijo: hermanos, caminemos, que Dios nos va a hacer caminar sobre el agua. Y ellos no creían en que podían cruzar. Pero cuando él empezó a caminar, él dice que metió el pie
y el agua se le quedó como cerca de los tobillos. Y cuando metió el otro pie, y así fue caminando. Y la gente se preguntaba, que veía en la orilla, cómo era posible, porque ese río tenía una crecida tan fuerte que se llevaba árboles grandes. Y cuando él iba al medio del río, él llamó a los demás hermanos y ellos corrieron hacia donde él estaban y pudieron cruzar hacia el otro lado. A veces hay cosas en el camino del Señor que son cosas sobrenaturales, y de la única manera que se puede vencer es con algo sobrenatural, que es la mano de Dios. Entonces, para que la mano de Dios se mueva de forma sobrenatural, hay que creer. Me impacta, hermano Wander, cuando usted hablaba de que llegaron esos dos grupos. Uno era Josué y Caleb y otro los 10 que andaban con ellos. Exacto. Cómo esa percepción estaba cambiando al pueblo, porque el pueblo estaba ya entrando en temor, estaba entrando en pánico. Que hay hombres grandes, que no podemos tomar esa tierra. Pero impactante que la asignación no era si habían hombres grandes o pequeños. La asignación era confirmar si la tierra era la que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque la tierra que Dios había prometido, Dios la iba a entregar. Dios iba a ser responsable de hacer que esa gente entrara a esa tierra. Por eso, cuando ellos llegan y tienen ese temor, aún con las señales, prodigios, milagros y maravillas que ya habían visto de la mano de Dios desde Egipto y en todo el camino, es bastante impactante cómo ellos realmente tienen ese temor, como que ellos dicen, bueno, vamos a pelear nosotros, vamos a lograr la batalla la vamos a librar nosotros, la victoria la vamos a lograr nosotros. O sea, ellos no pensaban que la misma mano que lo sacó de Egipto lo iba también a librar de esa batalla y le iba a dar la victoria allí. Y ahí fue que yo entiendo que ellos menguaron en la fe. Cuando ya tú tienes una experiencia con Dios, una vida vivida con la mano de Dios, viendo a Dios glorificarse en tu vida, en tu familia, en cosas que tú no podías hacer, que no podías lograr, que no podías alcanzar, y ver la mano de Dios que te ha logrado llevar a esos niveles, que te ha logrado conseguir cosas que tú no podías conseguir, y luego entonces verte en ese punto y decir como que ya Dios se quedó atrás y como que tú estás solo en el camino y que no puedes seguir. Y fue lo que pasó en ese momento. Y yo entiendo que fue un momento bastante épico para todo aquel pueblo de Israel, cuando ven esto que le están diciendo, no, que hay hombres grandes, y ver a Josué y a Caleb que dicen, no, esa es la tierra que Dios entregó, esa es la tierra, está confirmada que es la tierra que Dios prometió. Entonces, cuando analizamos esto, nos damos cuenta que la fe puede nublar los sentidos, la falta de fe puede hacer que una persona tome la decisión incorrecta en el momento que tiene que tomar una decisión. La falta de fe puede hacer que una persona pierda la dirección en un momento determinado. Yo creo que la fe es algo bastante, es como el motor, la sustancia que le da el sentido al evangelio, al camino del Señor. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, amado? Que la Biblia habla de 2 tipos de fe. Podemos decir 3. Claro. Está la fe, que es la fe pisti, la que nosotros conocemos. También se traduce la palabra hebrea emuná, que es la confianza, la seguridad, la certeza. Pero también la Biblia habla de una fe que es muerta, que lamentablemente no obra. Pero también la Biblia habla de una fe que es intelectual, donde la gente solamente tiene el concepto en su mente. La lógica. Exactamente, pero hay una disonancia cognitiva entre lo que supuestamente profesa y cree y en lo que realmente se ve que se ejecuta. Entonces, muchas veces eso pasa en el pueblo y es por la falta del conocimiento de Dios, como tú decías. ¿Por qué? Porque cuando estamos alineados a su propósito, cuando realmente nosotros conocemos su esencia, lo primero que nos damos cuenta es que Dios es inmutable. Y significa esto que Él no tiene sombra de variación. Cuando habla en Hebreos capítulo 6, versículo 11 en adelante, acerca de la promesa hecha a Abraham, dice que por 2 cosas inmutables, óigame, es imposible que Dios mienta, dice la palabra, y habla de lo que es su ser. Dice que no encontrando a alguien mayor, juró por sí mismo. Es lo primero inmutable, o el primer aspecto de su inmutabilidad, que es que su carácter, su esencia realmente no cambia. Cuando tú sabes que Dios es inmutable, cuando tú conoces cuál es su esencia, tú te das cuenta que lo que Él promete, Él lo cumple. Que aunque las cosas se vean difíciles en un momento,
Óyeme, Él ha provisto realmente un destino glorioso para tu vida. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Se podría decir entonces ahí que había Josué y Caleb conocían el carácter divino de Dios. Exactamente. Pero sabían. los 10 entonces no conocían, no tenían como esa relación con el Señor. Exactamente. Y aparte de que Él es inalterable en su esencia, está realmente que Él es inalterable en su consejo. O sea, lo que Dios te asigna, su plan, su propósito, está perfectamente orquestado, aunque quizás la gente no lo entienda en un momento determinado. Y realmente hay consecuencias garrafales que produce la falta de fe. Claro que sí, porque a veces tu falta de fe se convierte en una ofensa para Dios. Gloria al Señor. La falta de fe se convierte en una ofensa para Dios. Y esto cuenta en esta historia, porque no era cualquier persona que estaba dudando. Era un pueblo que había visto las manos de Dios obrar. Amén. Entonces, hay personas que son un testimonio vivo en el evangelio, que son personas que pueden testificar de la gloria de Dios en su vida. Y la fe de esa persona, si se ve tambaleando, es una ofensa para Dios. Porque cuando esa persona duda, está invalidando todo lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Lo está tirando por basura. Amén. Y por eso tenemos que tener cuidado con la falta de fe. Porque Claro. la falta de fe se convierte en una ofensa para Dios. Claro. Y son los resultados de ofender a Dios con tu falta de fe son garrafales. Y aquí se ve en la historia, en Números capítulo 14, cómo la falta de fe de un pueblo lo llevó a muchos a morir. Claro. A Así que la Dios se palabra es. apartara de ellos. Sí. Porque Josué y Caleb insistieron en motivar al pueblo para que creyeran lo que Dios ya había prometido, que estaba a punto de cumplirse. Y como resultado de esa motivación, 2 o 3 se levantaron contra Josué y Caleb, y lo que salió de la boca de ellos es impactante. Designemos a un capitán para que nos devuelva a Egipto. Oye, Tremendo. ¿tú estás escuchando? Y Moisés ahí parado. Y Moisés parado ahí. Es algo fuerte. Hermano Wander, Eso porque es algo. Ay, Padre, la amado. falta de fe realmente nos cohíbe de alcanzar lo prometido. Es la síntesis de la consecuencia más grande. Claro que sí. Y no solamente eso, sino que nos retrasa en el propósito de Dios. Porque en 40 días ellos llegaban llegaban a la tierra prometida. A la tierra prometida. Pero sin embargo, dice la palabra que entonces eso le tomó 40 años. 40 O sea, años. lo multiplicaron por 365 Por cada uno. 365 cada día. Entonces, muchas veces nosotros experimentamos retrasos espirituales y estamos como en un círculo vicioso. Es por la falta pero de es por fe. la falta de fe. Wow. Tremendo. Es algo fuerte, realmente. Hay gente que dice, pero ¿y qué es lo que pasa? Que yo realmente no avanzo, no puedo ver tal cosa. Pero ¿cómo no? Si lamentablemente la fe no le estamos acompañados de la obediencia, porque la fe perfecta, la fe que muestra la palabra, es una fe obediente, es una fe que obra. Claro que sí. Y Wander, y poderoso esa parte de que la fe es como un grado de pecado. O sea, la fe produce pecado. Claro, Entonces, la falta de fe. La falta de fe, sí. Perdón, produce pecado. Entonces, cuando analizamos eso, nos damos cuenta que la tierra prometida era la tierra donde, de llegada, la tierra donde era como donde se consumaba, ¿verdad?, el propósito de Dios con el pueblo de Israel para ese momento. Claro. Entonces, cuando analizamos eso con el trasfondo de la iglesia ahora, nos damos cuenta que hay una promesa a la patria celestial. A la Canaán espiritual. Pero hasta que si Así el pueblo mismo. de Israel no tenía fe, le era vituperio para llegar. Si no tenía fe, le era vituperio para llegar a la tierra prometida. Por eso duraron, en vez de 40 días, duraron 40 años rondeando todo el desierto. Y no obstante, no pudieron alcanzar lo prometido. Lo Hebreo prometido. capítulo 4 da una palabra contundente. Dice la palabra que Jehová juró en su ira que ellos no entrarían en su reposo. Y por eso todos ellos, toda aquella generación que recibió esa palabra, dice la Biblia que no pudieron poseer lo prometido. Señores, algo tan terrible que hasta Moisés, aunque no fue el mismo episodio,
pero ni siquiera Moisés pudo poseer aquella tierra prometida. Exactamente. Tremendo, gloria a Dios. La vio Es que- de lejos, dice la palabra, la saludó de lejos, simple y llanamente. Tremendo. Usted dijo algo muy importante, hermano Kelly, y es que la evidencia de que tú tienes fe es la obediencia. Amén. Oye, la evidencia de que tú tienes fe es obedecer a lo que Dios te ha dicho. Así es. Pero la falta de fe te lleva a la desobediencia. Amén. Así es, a caminar contrario a lo que es el Contrario propósito. a lo que salió de la boca de Dios. Claro. Así podemos confirmar que la falta de fe te lleva a levantarte contra el mismo Dios. Así es. Porque Ponerse que si contrario. Dios dijo algo de ti y tú estás haciendo lo contrario, tú estás invalidando lo que salió de la boca de Dios. Claro. Tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Y no solamente eso, hermano Wander, que eso repercute en contra de nuestras generaciones. ¿Usted sabía eso? Claro que sí. Eso es fuerte porque en este episodio de el libro de Números vemos una repercusión directa luego en el libro del mismo Número, pero a la altura del capítulo 26. Cómo la tribu de Gad y de Manasés, dice la palabra, que ellos decidieron acercarse a Moisés y decirle: nosotros no vamos a cruzar el Jordán con nuestros hermanos. Terrible. Ya nosotros estamos cómodos aquí con todo el ganado, con todo el pasto que nosotros tenemos, con nuestras mujeres. Nosotros estamos bien aquí. Para esa tierra prometida, nosotros nos vemos. No vamos para allá. Nosotros vamos a ayudarlo a que ustedes agarren y que la posean, pero de este lado no quedamos. Cuando el mandato era del otro lado Está la tierra prometida. del Jordán. Exactamente. ¿Y qué observamos luego? Hábleme de la cronología histórica del pueblo. ¿Quiénes fueron de las primeras tribus que fueron exiliadas hacia Asiria cuando Israel fue tomado en el 722? Fueron esa tribu, la de Gad y de Manasés. Pero no obstante, cuando Jesucristo viene a hacer la visitación a la tierra, óigame, aquella tierra que era tierra de ganado, tierra buena, era la tierra de los gadarenos, que imperaban principados en ese lugar. Óigame, que se había convertido en una tierra que era para apacentar cerdos, algo que era abominable a la ley Pero Exactamente. Hay otra, de Israel. Hay una cosa tremenda ahí. Porque entonces cuando una persona mengua en la fe, cuando no tiene fe, se convierte entonces como el contrario a Dios. O sea, Exactamente. Se pone contrario a la voluntad de Dios. En pocas palabras, se convierte hasta en un enemigo de Dios. Claro Porque que cuando sí. analizamos a los 12, Josué y Caleb estaban a favor de la voluntad de De Dios. la voluntad de Pero Dios. los 10, ellos 10, estaban en contra de lo que Dios había mandado hacer. Exactamente. Eso es una cosa terrible. Es terrible, es terrible. Vemos como la falta de fe lleva a un pueblo al conformismo. Exacto. A conformarse con lo que ellos están viviendo en el momento. Ujú. Y así hay muchos ministerios en la iglesia estancados que se conformaron a una posición, que esa posición no es que no era de Dios, sino que era una posición temporal. Porque en el proceso, Parte del Dios, crecimiento, exactamente, la Dios te preparación. pone en posiciones y temporales. El desierto era temporal para el pueblo de Israel. Claro. Y el número se lo dijo. Exactamente. Y convirtieron el desierto en su casa. Amén. Oye, Eso que es no muy querían fuerte. cruzar. Terrible. Cuando ellos fueron llamados a vivir en la tierra que fluye leche y miel. 30 días, Sí. un mes y 10 días. Sí, solamente. y así hay muchos ministerios Tremendo. que fueron llamados a ser evangelistas, pastores, a ser personas que andan en las naciones completas, pero se conformaron con una posición y dicen: nadie me saca de aquí, de la iglesia. Nadie me saca de este banco de aquí atrás. Terrible. Sí, hay que hablarle al pueblo claro. Déjame decirte que tú estás en desobediencia porque tú no estás viviendo conforme a lo que Dios dijo de ti. Y tú estás desobedeciendo a lo que dijo el Señor de ti. Tú no te le estás desobedeciendo al pastor. Es al mismo Dios que tú le estás desobedeciendo. Entonces, puede ser que tú estés en una posición en tu iglesia y tú la estés ejerciendo efectivamente. Pero eso no quiere decir que tú estás cumpliendo con la voluntad del Señor. Porque el desierto era una situación temporal. Claro. Y Con mira un cómo, propósito. exactamente, con un propósito. Y mira cómo su falta de fe lo llevó a ellos a conformarse. Claro.
En Deuteronomio 8, del versículo 2 al 4, Dios le dice al pueblo, te llevé al desierto estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. En tu corazón. Y hablar. Para saber si ibas a guardar o no Tremendo. mi mandamiento. Oiga, qué terrible. Dios le dice esto porque los procesos, los desiertos tienen un propósito en nuestra vida. En el desierto realmente nuestra comunión con Dios, si nosotros lo llevamos o lo manejamos de la forma correcta, nos acercan a Dios. Claro. Ahí podemos ver la mano de Dios glorificarse, porque ¿cuántas veces Dios le dio agua de la peña? Claro que sí. Dice la palabra que sus vestidos nunca se envejecieron. Ellos conocieron a Jehová, ¿verdad? Amén. De forma extraordinaria. Jehová Rafa, Jehová Nisí, Jehová Jiné, el proveedor, el sanador, el que peleaba sus batallas, lo conocieron. Fue en medio realmente de ese desierto. Usted ve. Entonces, ese es el propósito. Pero todo depende del enfoque que nosotros tengamos. Todo depende de cómo nosotros manejemos esa situación. La situación de Lázaro no era para muerte. Era para que la gloria de Dios se hiciera manifiesta. Usted ve. Tu tiempo en el desierto lo va a determinar el nivel de fe que tú tengas. Así es. Y si tú te imaginas que si los israelitas hubiesen tenido la fe suficiente, ellos habían llegado a la tierra que fluye leche y miel en 40 días. Y ellos no hubieran tenido que pasar por todos estos procesos que pasaron. Correcto. Pero algo yo he aprendido. ¿Tú sabías que la mata de oliva solamente se da en el desierto? Sí, yo he escuchado eso. En la tierra árida. ¿Tú sabías que la mata de oliva se da en el desierto? Gloria al Señor. Hay personas que Dios la mete en el desierto. Porque el desierto es la única fuente para tú conseguir unción. La unción se consigue en el desierto. Así es. El aceite de Dios se consigue en el desierto. Con cada situación que tú estás atravesando, tú estás consiguiendo aceite. Claro. Pablo el aceite se cultiva en el desierto. Entonces hay procesos que vienen de parte de Dios que te meten en un desierto, pero es para que tú seas probado y seas modificado y todas las cosas que tú tienes mal sean corregidas para luego tú ser de bendición y de provisión para otras personas. Amén. Porque todo el que salió con el desierto salió con una solución. Amén. Nadie salió del desierto sin nada en la mano. Salieron con una evidencia. Aprendió a sobrevivir y cómo. Claro que sí. Dios mío, qué fuerte eso. ¿Salió con qué? Repítame eso. Con una solución. Con una solución en la mano. Gloria a Dios. Y yo le puse, sobrevivió, aprendió a sobrevivir y ayudar a sobrevivir a otros. Exactamente. Entonces, también hay que reconocer que existen, es como si fuera una gráfica donde en un momento la fe está y así, claro. y así, como todos los hombres de Dios. Todo el mundo. Pero me llama la atención cómo Dios trataba con el pueblo de Israel. Dios le decía al pueblo de Israel, por ejemplo, te voy a pasar por el Jordán, pero toma 12 piedras y ponla ahí. ¿Para qué? Una señal. Como señal de la gloria que yo te manifesté en este día, para que tú se lo cuentes a los tuyos, a tus hijos y a tus generaciones. Y una de las partes importantes que hay que reconocer, que tiene que reconocer el hombre, la mujer de Dios, es las cosas que Dios ha tratado con ellos en el secreto, lo que ha tratado en el desierto. Porque puede hacer que más adelante se presenten situaciones que tenga que acordarse de esas maravillas que Dios trató para que su fe no mengue. Claro. Y esto le pasaba a muchos hombres de Dios. Eso fue lo que dijo el salmista en el Salmo 77. Gloria a Dios. ¿Ha cesado para siempre la misericordia de Jehová? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Él estaba aludiendo a que él no sentía a Dios por ningún lado. Terrible. Él no sentía la evidencia de Dios por ningún lado. Pero me llama mucho la atención que él llama la falta de fe y la incredulidad enfermedad. Él dijo, enfermedad mía es esta. Terrible. Wow, la falta de fe la calificó como una enfermedad. Santo una Dios. Enfermedad espiritual. Tremendo. Pero más para abajo él da la solución y da la cura de esta enfermedad. Gloria a Dios. Él dice, empezaré a meditar en las maravillas de Dios Altísimo. En las maravillas que Dios ha hecho. En las señales. En las señales que Dios ha hecho. Sí. Y él se puso a meditar en todas las cosas grandes que Dios había hecho en su vida. Gloria a Dios.
todas las cosas grandes que ya Dios había hecho. Claro. Todas las señales, todas las maravillas de Jehová nuestro Dios ha hecho por nosotros. Así es. Y nosotros muchas veces estamos contristados por nuestra falta de fe. Y simplemente la cura está en nosotros hacer memoria de las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. Claro. Oiga, Que qué ha gloria. hecho a través de nosotros, que ha hecho en nuestra familia, que ha hecho con nosotros Eso es mismos, tremendo. que nos Claro. sacó de las tinieblas a la luz. Amén. Que Amén. personas que no eran nadie en el mundo y Dios le ha dado posición aquí en el Evangelio. Gloria a Dios. Personas que son testimonio vivo. Así es. Personas que no se le puede contar una falta de fe, hermano. Porque ya la mano de Dios ha obrado en su vida de una manera sobrenatural. Recordar en esos momentos melancólicos que a todo el mundo puede pasarle. Claro. Claro. En esos momentos donde tú estás viendo una situación Claro. que humanamente no tiene solución, humanamente no hay salida, Así es. tú tienes que empezar a meditar en las cosas que ya Jehová Dios ha hecho. Así Y es. eso va a reavivar tu fe. Amén. Los salmos son herramientas de guerra. Mira cómo este salmo 70. le da luz, Salmo 77, 77. para uno contrarrestar la falta de fe. Claro. Si el pueblo de Israel hubiese puesto a meditar en las cosas que Jehová Dios había hecho antes, en ese momento, otro cuento sería. Y oiga qué gloria. Fuerte. Oiga qué Fuerte. gloria. El salmista recita, pero más adelante entonces empieza a glorificar a Dios. Claro. O sea, él recibe, estaba en un momento de aflicción, pero en ese momento recibe como ese refrigerio. Ese Ese Cuando él refrigerio. conoce, se acuerda Exactamente. y empieza a glorificar, empieza a adorar, empieza a exaltar el nombre del Señor. O sea, Señores, aquí hay una profundidad. Claro, ahí hay claro. una herramienta poderosa. cuando tú te acuerdas de la maravilla que Dios ha hecho, tú caes en cuenta y tú dices, el mismo Dios que me sacó de tal situación me va a me va a sacar de sacar esta. ahora. Así El mismo Dios que estuvo conmigo en tal situación, en tal enfermedad, es el mismo Dios que está conmigo ahora. Así es. Y así tú vas a reavivar tu fe. Porque esta es una enfermedad que se ha propagado en el día de hoy, en esta generación. Por Terrible. tanta tecnología. La tecnología y la inteligencia artificial se ha comido la fe de los Gloria al creyentes. Señor. Eso está profundo. Oye, por eso el Hijo del Hombre dijo que se iba a hallar fe cuando volviera. Yo quiero decir algo ahí. Cuando el Señor le decía al pueblo de Israel, pongan esta señal para que a lo postrero ustedes lo cuenten, es para precisamente cuidar ese contacto de Dios con el hombre. Cuando usted menciona la parte de la tecnología, sabemos que la fe viene por el conocimiento, por oír. Por oír la palabra, de Dios. Y oír la palabra de Dios. Cuando se está involucrado en lo de Dios, entonces la fe está activa. Pero cuando nos involucramos con las cosas del mundo, la fe se ve perjudicada. Obstruida. Obstruida. No hay un contacto. Entonces es importante realmente tener este contacto con Dios. Entender que cada día el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que tener este contacto. Claro. Y cuando la fe esté menguando, acordarse de esos momentos de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos levantó, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que ha hecho a través de nosotros, lo que ha hecho en otras personas que amamos. Todo este tipo de cosas, porque realmente sin la fe es imposible agradar a Dios. Es Amén. imposible. Dice la palabra que es necesario que creamos que le hay. Y que somos galardonadores de lo que le buscamos. Sin esa condición nosotros no podemos agradar a Dios. No podemos tener una relación con Dios cuando no creemos. Cuando Dios nos dice, camíname por ahí. Tenemos que caminar por ahí. Claro. Pase lo que pase, como decía el salmista, aderezas mesa delante de mí en presencia. De mis angustiadores. ¿Por qué? Porque es necesario que caminemos cuando Dios dice que caminemos. Claro. Es necesario creerle a Dios. En una ocasión, yo he testificado esto en otra ocasión. Me impactó porque el Señor me dijo en una ocasión, una mañana, camíname por esa calle. Y el Señor, si yo camino por ahí, cuando yo llegue, la puerta está cerrada. Es una calle cul-de-sac que no tiene salida al final. Y sabía que tenía que irme por aquí porque sabía que esta estaba abierta. Cuando yo me voy por esa calle, yo le digo, bueno, Señor, yo me voy a ir, pero yo sé, hice como los apóstoles cuando le dijeron, en tu nombre echaremos la red. Yo le dije, yo voy a caminar. Y cuando empecé a caminar por la calle, llego al punto y la puerta está cerrada. Y yo le digo a Dios, Dios mío, yo te dije que la puerta estaba cerrada. Ahora yo voy a tener que dar la vuelta para volver. En ese momento que le estoy diciendo eso al Señor en mi mente, aparece una sierva. Precisamente a ella se le había hecho tarde para ir a un sitio donde yo tenía que ir.
Me dice, ay, varón, gloria a Dios que usted está ahí. Dios lo mandó. Entonces ya tenía la llave para abrir la puerta del portón de ese patio. Entonces abrió el portón, ahí estaba el vehículo, me monté y llevé a esa señora allá, que iba precisamente para el lugar que yo iba. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el propósito de Dios era ayudar a esa sierva que estaba en ese problema. Aunque la puerta estaba cerrada, Dios tenía un propósito. Exactamente. El solamente obedecer a Dios me hizo cumplir esa asignación en ese momento de parte de Dios. Entonces, a veces Dios nos dice, camíname por ahí, aunque no tenga sentido, hay que caminar como viendo al invisible, porque fue Dios que habló. Entonces, esa es la importancia. Por eso estos hombres marcaban la diferencia, porque en realidad los 10 hombres no estaban diciendo mentiras. Habían hombres grandes, habían hombres fuertes. Era una situación donde había un pueblo de guerra, pero Dios no le dijo a ellos que fueran a ver un hombre grande, hombre fuerte, ni la situación, ni la oposición. Dios le dijo, esa es la tierra y yo te la entrego. Cuando Dios le entrega algo a alguien, eso es confirmado, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como dice la palabra. El tema es invariable. Creerle a Dios. Mira la diferencia de David y estos hombres israelitas. Ellos se fijaron en el tamaño del gigante. Y David nunca miró el tamaño del gigante. Tremendo. David vio la victoria que había. Amén. Y no obstante, Eso hermano es tremendo. Wander, que yo siempre me río de eso, porque los filisteos querían un grande que pelearan. Exactamente. Pero Dios le mandó un chiquito. Un pequeño. le mandó. Exactamente. Y no cualquier chiquito, Como quien un niño. dice, el más chiquito de lo mío, mira lo que te hace. Es más grande En que pocas todo lo de palabras. ustedes. Exactamente. Qué Dios mío. tremendo Es algo eso. fuerte. Padre amado. Realmente Gloria a nosotros Dios. tenemos que Padre afianzar santo. nuestra fe Gloria a Dios. realmente. Porque no es que no va a menguar, a veces la fe puede menguar. Jesús le dijo a Pedro, el hombre que caminó sobre las aguas, literalmente. Exactamente. Dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Porque puede ser que en un momento determinado por la circunstancia mengue, pero no puede faltar. Tenemos que realmente afianzarnos y restaurarnos. Y eso a través de la oración. Porque el primer paso para la restauración es el reconocimiento, el arrepentimiento. El hombre que tenía el niño enfermo no tenía la suficientemente fe para recibir quizás su milagro. Sin embargo, cuando se acercó a Jesús, le dijo, ayuda mi incredulidad. Pero ¿qué él hizo? Él acudió a la fuente correcta. Exactamente. Si tú en un momento determinado sientes que tu fe, tu confianza, ¿verdad? Todavía no está al nivel que Dios la quiere, acude a la fuente. Amén. Que Él da abundantemente. Claro. Por eso es que Así dice es. Hebreo que Jesús es el autor y consumador De la fe. de la fe. Él es quien la crea, pero también Él es el que la consuma Gloria al en Señor. nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Y qué bueno que resaltaste eso, porque el salmista precisamente estaba orando al Padre. Amén. Y él estaba siendo sincero con el Padre. Claro. Oye lo que le estaba diciendo al Padre. Ha cesado para siempre tu misericordia. Oye. Estaba en la fuente correcta. Él le estaba diciendo al mismo Padre, le estaba diciendo, Señor, ¿tú te has olvidado de mí? Ya te olvidaste de lo que tú me has dicho, de tu palabra. Él lo hace como una pregunta, como que dice, Exactamente. ¿acaso ha menguado? Pero es diciéndose a sí mismo en la condición que él estaba. Exactamente. Entonces, Algo tremendo. es algo terrible. O sea, hay personas que van a la fuente equivocada, que van a quejarse de su falta de fe con personas normales, comunes, con problemas Claro. como tú y como yo. Y de sus Y circunstancias de sus también. circunstancias. Entonces, es bueno nosotros acudir a la fuente. Es bueno que nosotros hagamos como el salmista. Que Amén. nuestra falta de fe, nosotros vayamos al secreto y le hablemos con él. Así es. Y ahí mira cómo él recibió la iluminación. Así Y empezó él a decir las cosas, las maravillas. Y hoy nosotros podemos leer de esto. Esto es Así impresionante. Cómo ese testimonio de ese salmista puede impactar, está impactando la vida de muchas personas. Así es. Esa falta de fe que él tuvo en ese momento. Entonces, señores, Y cómo él le enfrentó. exactamente, señores, la falta de fe es pecado. Es pecado la falta de fe. Y la fe, según Gálatas, es un fruto del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. O sea que Así la es. evidencia de tu fe evidencia el Espíritu Santo que hay en Obrando. ti. Amén. Amén. Señores, cuando uno está falto de fe, es posible que tú estés un poco desconectado de la fuente. Así es. Es posible porque si tú andas en el Espíritu, tú vas a manifestar todos estos frutos.
Claro. Así es. Señor, es difícil. Yo sé que desde que nosotros ponemos la vista en el problema, de una vez nos desconectamos de la fe. Nos desconectamos de lo que Dios va a hacer. Porque el problema de ellos fue que pusieron la vista en el problema que había. Ellos no pusieron la vista en la palabra que había dicho Dios, en lo que Dios iba a hacer. Claro. Y el mandato es puesto los ojos En Jesús. autor y consumador Exactamente. de la fe. Entonces, la gente en las circunstancias, porque yo entiendo eso, mira, cuando una persona está enferma, yo no sé a qué se debe. La persona tiende a pensar que se va a morir de ahí a ahí. Y que todos los diagnósticos que están dando son así. Aunque Dios le haya dicho una palabra, ellos siguen viendo lo malo. Y eso me traslada a la historia de Marta y Lázaro. Lázaro estaba muriendo en una cama. Él estaba enfermo. Me imagino yo la desesperación de Marta, viendo a su hermano morir y viendo que el maestro no llega por ninguna parte. Marta se traslada un día caminando prácticamente a Betsaida, donde estaba el maestro. Y cuando se encuentra con el maestro y le explica: maestro, Lázaro se está muriendo, ayúdame, ¿qué vamos a hacer? El maestro le dice: Marta, esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Sí, ella le envió unos enviados allá. Exactamente. Pero me impacta lo del maestro. El maestro, en vez de acudir al llamado de Marta, el maestro dice: vamos a quedarnos 2 días más aquí. Terrible. Vamos a quedarnos 2 días más aquí. Sí. Oye. Para que la gloria sea grande. Y Marta con la cabeza grandísima. Y Marta con la cabeza grande, pero se está muriendo. Y Jesús allá tranquilo: no, vamos a quedarnos 2 días más aquí. Y que para que la gloria sea grande. Para que la gloria sea más grande. Uy, uy. Sí, y cuando yo me pongo a investigar, era que el asunto del velorio, la comunidad se reunía en la casa de la persona y todas las personas de la comunidad visitaban a la persona fallecida. Amén. Más sin embargo, cuando Lázaro estaba enfermo, simplemente iban las familias y ese tipo de cosas. O sea que el tiempo que tardó Jesús en llegar fue para acumular más personas y que la gloria sea de ese mayor. entonces sea mayor. Dios mío. Entonces, cuando el maestro volvió, regresó, le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí se manifiesta. Y después, cuando Lázaro resucita, viene la oposición, intenta asesinar el milagro de Dios. Porque fue tan grande la fama, sí, que ya Jesús representaba un riesgo y yo decía, para la vida de los fariseos. Hay que asesinar ese Exactamente. milagro. Entonces querían Dios matar la mío. evidencia. Ay, Dios mío. Entonces, yo estoy hablando con personas puntuales. Yo no sé por qué enfermedad está atravesando tu familia, tu amigo o tú mismo que me estás escuchando. Y quizás cada vez que tú oras las cosas se empeoran, se ponen peor. Personas que le están clamando a Dios y tienen la iglesia clamando para poderse sanar de esa enfermedad. Y tú ves que en vez las cosas de mejorar empeora. Quizás Jesús está haciendo como hizo con Marta. Porque tu enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de su nombre. Y eso indica que esa enfermedad que está atravesando tu familia o tú, es porque esa señal, esa enfermedad va a ser para testimonio de muchos. Para levantar la fe de muchos y para que otros crean en el Dios que tú les sirves. Gloria a Dios. Porque, oye, en el reloj de Marta, Dios estaba tardando. Terrible. En el reloj de Marta, Dios estaba tarde. Dios se estaba retrasando. Y después no había solución. Pero en el reloj de Dios llegó justo a tiempo. Amén. Así va a llegar Dios a tu vida justo a tiempo. No en el tiempo tuyo. Él va a llegar en el tiempo perfecto. En el tiempo adecuado para que ese milagro se geste y sea de impacto para otras Y personas. me voy más lejos, hermano Wander. Hay lloro que producen gloria. Gloria a Dios. Porque fíjese algo aquí. No es que el Señor Jesús quería que ellos sufrieran. Pero hay lloro que producen gloria. Porque cuando pasó esto en la vida de Lázaro, tanto Lázaro, que fue resucitado,
como su familia fueron transformados y todo el que les rodeaba y aquella comunidad. Dios mío, con este qué milagro. dimensión. Gloria a Dios. O sea que hay cosas que hay que entender de parte de Dios. Hay sufrimiento, hay cosas que están pasando en el momento que producen gloria. Porque el que está en la mano de Dios, todas las cosas le obran para bien, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28. O sea que aquí hay alguna dimensión demasiado poderosa cuando Dios está tratando con alguien en un sufrimiento. Porque el sufrimiento, dice la palabra, que en Cristo Jesús produce vida eterna, pero en el mundo produce muerte. Cuando alguien sufre en la mano de Dios, está siendo probado, está siendo perfeccionado. Amén. Dice la palabra en Hebreos que nuestro Señor Jesús, en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y vino a ser perfeccionado para eterna salvación. O sea, hay personas que están en proceso y están en situaciones que están llorando, ¿verdad? Pero ese lloro producirá gloria. Un peso cada vez más, un excelente eterno peso de gloria. Esa leve tribulación momentánea. Amén. Ay, Muy Padre fuerte. amado. Señores, tenemos que Padre irnos porque amado. si no, tenemos que irnos. No terminamos. Si no nos prendemos aquí, esto está bueno este tema. Wow. Amén. Quizá vamos a tener que dar la segunda parte, pero este tema está muy bueno. Señores, ya para finalizar, aviven su fe. Amén. Yo sé que quizás hay situaciones, circunstancias y malas circunstancias de madre con la familia. Quizás tu hijo esté en la droga. Quizás tengas un familiar enfermo. Quizás tú estés pasando por un problema en tu matrimonio. Quizás estés atravesando un problema económico. Quizás tus finanzas se están viendo afectadas. Quizás en tu entorno estás teniendo problemas con amigos, con parientes. Pero yo sí te digo algo. Así como Dios le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gloria a Dios. Así te dice el Señor en esta hora. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gloria a Dios. Aquel que te rescató de todas esas situaciones del mundo, ese mismo que está contigo, que está contigo como poderoso gigante. Amén. Y ese es Gloria el a mismo Dios. que se va a glorificar en tu vida a través de la situación que tú estás atravesando. No le cree al enemigo, no escuches esas voces que te dicen que Dios no está contigo. Algo que me llama la atención de esta historia era que cuando más el pueblo de Israel estaba de rebelde, era cuando más Dios estaba atento de ellos. Porque estaba pendiente a todos los errores que cometían y estaba pendiente a todo lo bueno que hacían también. Tu desierto no define si Dios está contigo o no. Tu desierto lo que define es que Dios está pendiente de ti. Amén. Gloria a Dios. Que Dios está en cuidado de ti. Y aún los detalles que tú crees que Dios pasará por alto, no es así. Él lo está tomando en cuenta cada uno de los detalles. Él sabe cada una de las situaciones que tú estás atravesando. Cada uno de los dolores que tú estás sufriendo. Cada una de las situaciones que tú no puedes controlar por ti misma. Por eso Él dice que entregues tu carga. Vengan a mí los que estén cansados, que yo lo haré descansar. Amén. Quizás eso es lo que te hace falta. Creer en Dios y entregarle todas sus cargas para que Él te pueda hacer descansar. Amén. Para mí es cuanto. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas contigo. Yo sé que Dios va a restaurar todo lo que el enemigo te ha quitado en este trayecto. Dios te lo va a multiplicar, te lo va a devolver 7 veces más. Porque lo que ha dicho de Dios va a tener cumplimiento en tu vida. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Amén. Que Dios Gloria a bendiga. Damos gracias al Señor por este momento. Que esos hermanos que están allí, esos amigos, gloria a Dios. Sabemos que Dios tiene propósitos contigo. Amén. Quita la piedra de cualquier incredulidad. Quítala para que la gloria de Dios se haga manifiesta en tu vida. Porque Dios tiene grandes propósitos contigo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí esta oportunidad. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho, mis queridos hermanos. Gracias por sintonizarlo y muchas gracias también a nuestro querido hermano Wander. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.